Bien, unidad 4, comunicación, poder y autoridad. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando del proceso. El proceso implica un mensaje, un medio, una recepción. En el medio tenemos la codificación y la decodificación del mensaje. Hay un ruido y una retroalimentación. La comunicación entonces es la transferencia y la comprensión de significados. Entonces, si yo emito un mensaje y lo codifico, elijo el medio por el cual lo quiero mandar, el receptor lo tiene que decodificar y por lo tanto me tiene que retroalimentar a partir de una respuesta. Habíamos dicho oportunamente que no existe comunicación si no hay una retroalimentación. Significa eso que para comunicarnos tiene que haber por lo menos dos personas que si yo emito un mensaje y lo envío por un medio masivo a X personas, estoy informando, pero no me estoy comunicando porque no hay un ida y vuelta. Entonces, veamos algunos errores en comunicación. Cuando observamos este flujo, ¿no es cierto?, de, de lo que es el emisor, digamos, el mensaje y el receptor, podemos ver algunos errores que se producen como parte de la codificación y la decodificación de ese mensaje. Por ejemplo, un gerente dice, me encargaré de contratar a otra persona para su departamento tan pronto como termine de revisar el presupuesto. Lo que el gerente quiere decir es que va a empezar a hacer entrevistas para ese puesto dentro de unas 3 semanas. Lo que interpreta el jefe de área es que por ahora estoy lidiando con cosas más importantes. Nos tenemos que olvidar de contrataciones por un tiempo indefinido. Es decir, lo que interpreta el jefe de área es que el gerente va a cajonear esa búsqueda. ¿Por qué se interpreta esto? Porque el mensaje no está codificado de manera adecuada y el que lo recibe lo decodifica de acuerdo a cómo él piensa. Mismo concepto, me gustará recibir ese informe tan pronto como sea posible. Mensaje del gerente. Lo que quiso decir es necesito ese informe en el transcurso de esta semana. Lo que interpreta el jefe de área es deje el pedido urgente que está atendiendo y prepare ese informe hoy mismo. Es decir, olvídese lo que está haciendo y ármeme el informe que lo necesito cuanto antes. Esa es la interpretación del jefe, que no es la misma, no es lo mismo que quiso decir el gerente. Por último, lo que dice el gerente es una evaluación de desempeño, ¿no? Su desempeño estuvo muy por debajo de la media. El trimestre pasado verdaderamente esperaba más de usted. ¿Qué quiso decir el gerente? Que va a tener que esforzarse más, pero sé que usted puede hacerlo. Sin embargo, el jefe del área interpreta el mensaje como, si me equivoco de nuevo, el gerente me va a despedir. Entonces, fíjense que los errores en la comunicación pueden partir del medio, ¿no es cierto?, que yo utilizo, del ruido que haya en la línea, de cómo codifico y cómo decodifico los mensajes. Entonces, una parte importante de la comunicación es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Se concentra como concepto todos estos elementos. Ser empático, hacer contacto visual, asentir con la cabeza, hacer preguntas, evitar hacer gestos que distraigan la atención, parafrasear, es decir, utilizar palabras propias para interpretar o resumir lo que dijo el otro, evitar interrumpir a la persona mientras está hablando, ¿no? Cuando uno escucha activamente, dimos el ejemplo de los psicólogos, ¿no es cierto? Su trabajo es escuchar activamente para poder, digamos, interpretar el cuadro de situación y orientar a la persona. Entonces, si me entra las cosas por una oreja y me sale por la otra, yo no estoy escuchando activamente. Si no estoy, tampoco me estoy poniendo en los zapatos del otro, no estoy siendo empático. Eso es la escucha activa, ¿no? Cuando hablamos de los tipos de comunicación, vamos a clasificar. Podemos decir que la comunicación puede ser formal, que es aquella que tiene lugar
por los acuerdos de trabajo prescritos, ¿no es cierto? La comunicación formal es cuando un gerente pide a un empleado que complete una tarea o que haga que haga emite un reporte, un informe determinado, o incluso esto se puede hacer en forma escrita o verbal, ¿no es cierto? Dar una orden verbal es una comunicación formal. La comunicación informal es la que se da entre los empleados cuando hablan entre sí, en el comedor, cuando caminan por los pasillos o están en el gimnasio o salen un viernes a tomar algo y hablan entre ellos. Eso se llama comunicación informal y se da fruto de del intercambio en el trabajo y fuera del trabajo, ¿no? Podría ser en los momentos de descanso o fuera del trabajo. Los modelos de comunicación organizacionales, la comunicación puede ser ascendente, descendente, puede ser una comunicación oblicua, puede ser horizontal, diagonal. Ya vimos lo que era lo formal y lo informal. Cuando hablamos de comunicación descendente, esto va de las jerarquías más altas a las más bajas, ¿no? De los niveles más altos a los más bajos. Cuando hablamos de comunicación ascendente, va de los niveles más bajos a los niveles más altos. Cuando hablamos de comunicación horizontal, estamos viendo el mismo nivel jerárquico y el diagonal cruza distintas funciones y niveles. Y la oblicua es un desprendimiento de la diagonal y se puede dar entre gerentes, por ejemplo, de diferentes áreas. Entonces, como ejemplo, comunicación descendente, el gerente general envía un correo a todos los supervisores informando nuevos objetivos trimestrales. Entonces, esa comunicación es de arriba hacia abajo, baja del nivel más alto de la jerarquía en una empresa y termina por los supervisores, incluso podría llegar a los empleados, ¿cierto? A todos, podría ser masivo. Entonces, en este caso, la meta de contacto efectivo será del 80%, entonces los supervisores deben capacitar a sus equipos para hacer el trabajo, ¿no? Entonces, acá es una comunicación descendente de gerente general a supervisores. Cuando hablamos de ascendencia, estamos hablando de que el propósito, en este caso, es transmitir información, sugerencias, no transmitir órdenes o políticas o instrucciones como es de forma descendente. Entonces, un ejemplo podría ser que un agente de cobranzas, un gestor de cobranzas, envíe un informe a un supervisor indicando que muchos clientes se quejan de los horarios en que se los llama y sugiere hacer una modificación en ese aspecto práctico, ¿no? Entonces, eso es una comunicación ascendente, de un empleado hacia un gerente. Cuando hablamos de comunicación diagonal, estamos diciendo o hablando del intercambio de información entre personas en diferentes niveles jerárquicos y diferentes departamentos. Es decir, hay una comunicación que no directamente se da entre pares, sino que puede haber diferentes niveles jerárquicos y diferentes departamentos. Por ejemplo, un especialista en marketing se reúne directamente con el vicepresidente de finanzas porque tienen que revisar un presupuesto, ¿no es cierto? Presupuesto para la nueva campaña de marketing. Entonces, es una comunicación diagonal. La oblicua es una variante de la diagonal y ocurre cuando la información cruza la organización en forma transversal para resolver una urgencia. En este caso, se le llama oblicua cuando se resuelve una urgencia, un problema operativo específico. Un programador de software que detecta un fallo de seguridad crítico y entonces, digamos, lo que hace es saltar niveles y va directamente, ¿no es cierto?, al director del área para avisarle, para que se les avise a los clientes por esa cuestión, ¿no es cierto? Entonces se salta a los jefes directos para evitar una crisis, con lo cual eso es una comunicación oblicua, ¿no es cierto? Y se da en una situación de emergencia un problema operativo específico. Cuando hablamos de comunicación horizontal, es el intercambio de información entre personas que tienen un mismo nivel jerárquico dentro de la empresa y por lo tanto se comunican, ¿no?, en la misma distancia, ¿no? Gerente de marketing, gerente de ventas, gerente de finanzas, gerente de marketing, jefe de ventas, jefe de finanzas, por ejemplo, ¿no?
Entonces se evalúan, digamos, una estrategia de lanzamiento de un nuevo producto. Por lo tanto, analizan los dos esa cuestión. Cuando hablamos de comunicación lateral, es una forma más amplia de interacción que ocurre de costado, dice, sin importar departamento o formalidad, ¿no? Y lo lateral significa pedir consejo, colaborar con otro, o sea, es una colaboración espontánea que uno pide a otro por una cuestión de intercambio, de compañerismo, para agilizar la tarea diaria, ¿no? Entonces, es pedir un consejo, es, digamos, ver un ejemplo de algo o pedir ayuda, digamos, a un colega, eso podría ser comunicación lateral. Cuando hablamos de la teoría de comunicación humana, lo estamos hablando de los axiomas. Watzlawick lo que hace es bajar el tema de los axiomas, ¿no? Hay 5 axiomas. El primero dice que es imposible no comunicar. El segundo axioma dice que la comunicación se presenta como contenido y relación. Vamos a ver qué es cada cosa. La comunicación tiene una modalidad analógica y otra digital. La comunicación tiene un componente estructural que permite interpretar. La comunicación se divide entre lo que es simétrico y lo que es complementario. Vamos a ver entonces qué significa cada cosa. Aquí lo que tenemos son imágenes de la comunicación horizontal, vertical y diagonal. Y este es un ejemplo en donde una persona emite un mensaje a otra, para eso genera un código, un lenguaje escrito, está el mensaje con el contenido, el canal utiliza un canal, en este caso un celular, un mensaje, digamos, de texto por WhatsApp, ¿no es cierto? Que es el canal, y recibe, la otra persona decodifica y responde, ¿no? Esto es la retroalimentación. Cuando está OK y se decodifica adecuadamente, puede haber una respuesta breve como muchas gracias, entendido, OK, etcétera. Si hay ruido, ¿no?, es porque el que recibe puede tener problemas con la red de internet y su mensaje puede tardar en enviar o lo que sea. El ruido genera problemas en la emisión del mensaje y en la recepción del mensaje. Entonces, si alguno de estos elementos falla, es obvio que la comunicación se establece, pero no tiene la respuesta que nosotros queremos. Entonces, vamos a los axiomas. Es imposible no comunicar. Cualquier conducta humana tiene una función comunicativa. Es decir, una persona puede no hablar y puede estar comunicando. ¿Qué es lo que está comunicando? Que falta de interés, por ejemplo, por lo que se está diciendo. El ejemplo es un empleado en una reunión que no dice nada, cruza los brazos y evita contacto visual. Su lenguaje corporal está comunicando, decimos, desinterés o desacuerdo respecto de lo que se está discutiendo. Entonces no quiere decir nada, no dice nada, pero su cuerpo está diciendo algo. Entonces, en una organización el silencio, la inacción también es una fuente de comunicación. Puede expresar, por supuesto, apatía, injusticia, desacuerdo, o aprobación. Cuando hablamos del segundo axioma, dice, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. O sea, el contenido es lo que se dice, ¿no? El contenido es lo que se dice. Y la relación es cómo se lo dice, ¿no? Entonces, como muchas veces se comenta, vale tanto el mensaje como también la forma, ¿no? Las formas son importantes, ¿eh? Entonces, el jefe le dice a su asistente, por favor, tráeme el informe antes del mediodía. Expresado así, digamos, el contenido es lo que está escrito, ¿eh? Concretamente, la idea es entregar el informe antes del mediodía. La relación, cómo se dice, si el tono es amable, se percibe como una solicitud cordial. Si es autoritario o sarcástico, puede interpretarse como una orden o como una crítica encubierta, porque el informe debería haber estado antes, ¿no? Entonces, en la empresa, la forma la forma, el tono, la actitud, los gestos, puede reforzar o distorsionar el contenido.
Es decir, puede distorsionar o lo puede reforzar. La comunicación tiene una modalidad digital y otra analógica. La digital tiene que ver con lo verbal y lo preciso, y lo analógico con lo no verbal y con lo emocional. Un gerente felicita a un empleado, le dice, hiciste un buen trabajo. ¿Eh? Pero esta frase, al hacerlo sin lo analógico, sin lo no verbal, o sea, sin lo emocional, ap- digamos, aparece, digamos, como eh, el desinterés, ¿no? Es decir, es como que digamos, cuando alguien dice, estás haciendo, hiciste un buen trabajo, pero esa frase no va acompañada de la gestualidad o de una emoción, ¿no es cierto? Como por ejemplo podría ser eh, digamos, una sonrisa o una cara de satisfacción. Entonces, se genera contradicción entre lo digital y lo analógico, ¿cierto? Y cuando hay esa contradicción, ¿qué es lo que predomina? Lo analógico. Porque ¿qué pasa? Uno escucha la frase, pero esa frase no va acompañado de lo gestual, de lo emocional, y por lo tanto lo que prevalece es lo analógico. Es decir, no se cree en ese mensaje que se está transmitiendo. Entonces, en una reunión el jefe dice, excelente trabajo, digital. ¿M? Pero además de expresar reconocimiento a partir de las palabras, lo dice sin mirar, con cara seria y brazos cruzados, por lo tanto el equipo percibe que el elogio es superficial o forzado. Si sonríe, se hace contacto visual, contacto visual, comunicación activa, ¿no? Comenta ejemplos concretos, o sea, se expresa un poco más, aparte de esas dos palabras, entonces significa que lo digital y analógico están conectados y por lo tanto no hay contradicción en el mensaje. La comunicación tiene un componente estructural que permite interpretar. Entonces, cada persona interpreta la interacción según su propio punto de vista. Entonces, el jefe dice, te llamo la atención porque llegas tarde. El empleado responde, llego tarde porque usted siempre me sobrecarga de trabajo. Cada uno percibe su conducta como respuesta del otro y el conflicto se mantiene. Es decir, los problemas de comunicación muchas veces surgen porque cada parte ve la causa y el efecto desde su propia secuencia de interpretación. Es decir, yo puedo interpretar algo absolutamente diferente a otro, ¿cierto? Entonces, la comunicación tiene un componente estructural que permite la interpretación. Es decir, no todos vemos lo mismo, no todos entendemos lo mismo, no todos sentimos lo mismo. Por último, la comunicación se divide entre simétrica y complementaria. ¿Qué significa? Lo simétrico es igualdad en la relación, lo complementario son diferencias jerárquicas. Cuando hablamos de simetría, estamos diciendo que dos colegas de un mismo nivel intercambian ideas sobre un proyecto, se corrigen mutuamente sin ningún problema. Están colaborando en una tarea y por lo tanto están comunicando en forma simétrica, no en igualdad de condiciones, de relación. Lo complementario es cuando un supervisor le da instrucciones a un subordinado, quien las tiene que acatar sin discutir. O sea, acá también hay una comunicación, pero esa comunicación es complementaria. Hay una diferencia jerárquica, por lo tanto, no existe un pie de igualdad entre unos y otros, ¿no? Hay alguien que emite un mensaje, el otro lo tiene que decodificar y tiene que aprobarlo, sí o sí, cumplir con lo que se le está solicitando. Entonces, las empresas combinan ambos tipos, ¿sí? La simetría favorece, por un lado, la cooperación y la complementariedad mantiene la estructura jerárquica. Significa que alguien toma decisiones y que alguien tiene que coordinar y controlar que las cosas se hagan. Axioma número 5. Tenemos los niveles en comunicación. Entonces, hay 6 niveles dentro de lo que es la comunicación.
La comunicación intrapersonal es aquella que se entabla con uno mismo, ¿sí? De carácter puramente cognitivo. Es interno, intra es interno, personal, con uno mismo. Cuando hablamos de interpersonal, inter es entre personas, es decir, entre los miembros de la organización. Cuando hablamos de comunicación grupal, se produce bajo el criterio de uno con varios o varios con uno. Un gerente con su equipo de ventas o con una comisión de accionistas. Entonces, comunicación grupal, con varios o varios con uno. Intergrupal, otra vez, interpersonal entre personas, intergrupal entre grupos, ¿sí? Entre distintas áreas o sectores de una organización. Por ejemplo, el equipo de trabajo de ventas con el equipo de trabajo de finanzas, que interactúan, se juntan, charlan ahí para coordinar tareas. Organizacional es la comunicación que involucra los niveles anteriores, los tres niveles anteriores. Es decir, la comunicación organizacional se da, o sea, toma lo interpersonal, lo grupal y lo intergrupal. O sea, lo que pasa a nivel organizacional se da entre diferentes personas de sectores o del mismo sector, entre grupos de trabajo, ¿no es cierto? O entre áreas diferentes o sectores de una organización. Y cuando hablamos de interorganizacionales, entre organizaciones, ¿no? Entonces, la comunicación que provoca la comunicación que provoca una organización para relacionarse con su entorno, con su contexto, con quién es su entorno, los competidores, los clientes, los proveedores, la FIP, ¿no es cierto? El Estado, los medios de comunicación, etc. Vamos a ver cómo funcionan las redes de comunicación. Entonces, la comunicación a nivel de cadena, fíjense que acá está, como es la cadena. eh, la comunicación sigue, digamos, en este sentido, sigue una línea jerárquica. Pasa de persona en persona hasta llegar al último nivel. Es estructurada y formal, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una empresa industrial, el gerente de producción comunica una orden al jefe de planta. Este a su vez al supervisor y finalmente al operario, ¿no? Por supuesto, más estructurada y formal que la comunicación en rueda, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cada persona va a transmitir la información solo a aquel que está inmediatamente arriba o abajo de la jerarquía. Por eso se llama cadena. Entonces, en cuanto a los criterios, si analizamos velocidad, precisión, presencialidad y nivel de satisfacción de los empleados, vamos a ver que en la cadena la velocidad es moderada, la precisión es alta, la presencialidad y el nivel de satisfacción de los empleados es moderado. La ventaja que tiene es claridad en la autoridad y responsabilidad. Sabemos quién da las órdenes de arriba hacia abajo, ¿no? Hay menor posibilidad de que haya alguna confusión en la estructura formal, pero las desventajas es que la transmisión es lenta, ¿no es cierto? Y hay riesgo de distorsión o pérdida del mensaje. ¿Por qué es lenta? Porque evidentemente, si yo soy el gerente, podría ir directamente a hablar con el operario y, hacerlo, y transmitirle lo que yo quiero. Sin embargo, acá estoy utilizando la estructura jerárquica de la empresa. Entonces, el gerente le habla al jefe, el jefe al supervisor, el supervisor baja al operario. Bien, eso es comunicación en cadena. Cuando hablamos de comunicación en rueda, toda la comunicación pasa por una sola persona central, es decir, distribuye esa persona la información al resto. Es una red muy centralizada. El líder o jefe es el punto de contacto obligatorio. Fíjense que la rueda implica que haya relaciones con otros, pero todo va hacia la misma persona. Se da el caso de esto de una pyme, una empresa familiar chiquita, ¿no es cierto?, donde hay 4 o 5 personas que trabajan.
Y como el dueño de la empresa está presente 100% del tiempo, todos los días, entonces todo pasa por él, ¿no? Si hay que dar un descuento a un cliente, hay que consultarle; si hay que tomar una persona, hay que consultarle; si hay que comprar papel higiénico, hay que consultarle; si hay que pagar un impuesto, se le tiene que consultar. Es decir, todo fluye, digamos, siempre hacia esa misma persona, ¿no es cierto? Porque es un punto de contacto obligatorio. Nada se puede hacer si no se le consulta al dueño. Entonces, por supuesto que cuando hablamos de la velocidad, la precisión y la presencialidad es absolutamente alta, ¿no es cierto? Porque evidentemente hay alguien que resuelve todo, pero evidentemente el nivel de satisfacción es bajo, ¿no es cierto? No es alto, porque si yo como empleado todo se lo tengo que preguntar a una misma persona, no tengo capacidad, no tengo discrecionalidad, no tengo capacidad para tomar mis decisiones o para moverme en libertad. Todo tiene que pasar por la misma persona siempre. Entonces, por supuesto que la ventaja es la rápida toma de decisiones, un control centralizado, pero la desventaja es que todo depende de una misma persona y que por supuesto hay menor participación y motivación de los miembros por hacer las cosas, ¿no? Porque no hay criterio propio, si todo hay que consultarlo y todo lo decide otro. Cuando hablamos de la red de comunicación todo canal, libre o en estrella completa, como vemos acá, todos se relacionan con todos, ¿sí? Todos los miembros pueden comunicarse libremente entre sí sin importar las jerarquías. Acá no hay jerarquías, es una red descentralizada y abierta donde todos pueden hablar con todos. Por ejemplo, en un equipo de proyecto de innovación, todos los integrantes, diseñadores, analistas, programadores, coordinadores, se comunican entre sí para sacar adelante el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Comunicación rápida y flexible. Favorece, por supuesto, esto la creatividad y la cooperación entre todos, pero la desventaja es que puede generar cierta desorganización si no está esto coordinado por alguien de manera correcta y dificulta el control. Se dificulta el control cuando esa red se hace cada vez más grande. No es lo mismo coordinar 3 personas, ¿no es cierto?, acá, que 30 o 300. Entonces, por supuesto que la velocidad es alta, la precisión es moderada, la presencialidad ninguna, porque acá todos hablan con todos sin importar la jerarquía, y el nivel de satisfacción es alto porque todos forman parte de algo y hacen cosas importantes y forman parte de algo importante, ¿no? Bien, eso es la comunicación. Ahora lo que tenemos que ver es la toma de decisiones. Vamos a analizar cómo se toman las decisiones. El proceso de toma de decisiones es un proceso donde existe lo que se llama racionalidad limitada. Es decir, los gerentes, a decir de Robbins, de su libro, dice, toman decisiones racionalmente, pero están limitados por su capacidad de procesar información. Es decir, no hay posibilidad de analizar toda la información de todas las alternativas. Entonces, los gerentes lo que hacen, los administradores, es satisfacer en lugar de maximizar. Aceptar soluciones que son lo suficientemente buenas. Lo suficientemente buenas no significa la mejor. Di un ejemplo en clase sobre si yo quiero comprar, no sé, un par de zapatos o si quisiera, no sé, irme de vacaciones a un lugar específico del mundo. Entonces, lo más probable es que mi decisión sea la que nos satisfaga, pero no es la mejor, porque para tomar decisiones de esa naturaleza, cualquiera sea, desde algo lo más simple, como comprarse un par de zapatos, a hacer un viaje, ¿no es cierto?, a cualquier lugar del mundo, deberíamos tener todas las alternativas. Analizar todos los diferentes tipos de zapatos posibles con los cuales yo pueda comprar, con sus diferentes colores y diseños, etcétera, y sus diferentes precios, y sus diferentes formas de pago, etcétera. Entonces, eso es prácticamente imposible, ¿no? Para poder incluso compararlos todos y tomar una decisión. Entonces, lo que hacen los gerentes es satisfacer, es decir, tomar la mejor decisión posible
pero esa mejor decisión posible no es la mejor de todas, es decir, no es la decisión, sino que es la que podemos tomar en base a la limitación en términos de información que tenemos. Decidir es un proceso voluntario, a decir de la doctora Patricia Bonatti, ¿no es cierto? Gran jefa de cátedra que hemos tenido, que se da a través de un análisis subjetivo en ejercicio del razonamiento y con la emoción propia del ser humano. Es decir, la doctora Bonatti lo que está haciendo acá es decir que existe una percepción del mundo a través de los sentidos y que hay una percepción e interpretación que podemos hacer cada uno de nosotros. Por lo tanto, al percibir el mundo de manera diferente, podemos tomar decisiones de manera diferente sobre un mismo aspecto, sobre un mismo hecho. Esto nos diferencia de las máquinas, incluso de la IA, porque, digamos, un sistema de algoritmos, por más que simule la emoción humana, no es lo mismo, ¿no? Entonces, un sistema lo que hace es, o sea, un programa lo que hace es seleccionar a partir de una serie de alternativas o de una combinación de factores, o podría edificar una solución combinando información disponible, pero el costado emocional no está, el costado humano, que es la emoción, no está. Entonces, una máquina puede utilizar, ¿no es cierto?, lo que podemos conocer como racionalidad, ¿no? De la parte del cerebro, la racionalidad podría estar del lado de un programa, digamos, de cómputos, que a partir de lo generativo podría darnos proyecciones, etcétera, pero siempre sobre la información que se va creando y la que va desarrollando y relacionando. Ahora, el juicio humano es diferente, porque en lo humano tenemos la intuición, tenemos la emoción, tenemos, por supuesto, el conocimiento, que quizás sea más limitado que la máquina, pero esa emoción, esa intuición es propio del ser humano. Entonces nosotros somos los que tomamos decisiones y elegimos, pero porque tomamos decisiones. Una máquina solo genera una alternativa, digamos, toma, digamos, una alternativa de las diferentes que se han construido, ¿no? Es como cuando uno va a un cajero automático, ¿no? Y tiene las opciones. Bueno, digamos, los programas son opciones, ¿no? El ser humano al razonamiento, ¿no?, a la elección por razonamiento le agrega la condición humana, la emoción, la intuición, etc. ¿En qué contextos se toman, digamos, las decisiones? Hay dos tipos de contexto, un contexto de certidumbre y de incertidumbre. Cuando hablamos de pasado, lo que estamos diciendo es que el pasado es historia y nada podemos hacer para modificarlo. Siempre decidimos para el futuro. El pasado, digamos, o por lo menos la historia, nos puede ayudar para hacer previsiones viendo cierto tipo de comportamientos, pero no siempre podemos utilizarla para la toma de decisiones. Eh, a veces uno escucha frases diciendo lo que se hizo en la década del 80 o del 90, como lo que se está haciendo ahora se hizo en décadas pasadas, no va a funcionar o va a funcionar. Y la realidad es que no sabemos. Es decir, si nosotros tomamos cosas del pasado para aplicarlas al futuro, o si vemos el pasado, decisiones que se tomaron que son parecidas o similares a hoy, no podemos concluir que los resultados van a ser los mismos. Pueden ser peores, pueden ser mejores, pero no lo sabemos. ¿Por qué? Porque digamos, hay un cambio social, hay un mayor conocimiento, mayor experiencia, eh, la tecnología es diferente, entonces las condiciones son diferentes al pasado. Por lo tanto, no sabemos si una decisión que se tomó en el pasado, al repetirla hoy,
tenemos las mismas consecuencias. Pueden ser consecuencias mejores, peores, pero no tenemos idea. Entonces, en cuanto al fenómeno, es un fenómeno subjetivo, ¿no? Es decir, es la característica del observador, no del objeto, es individual, ¿no? Cuando hablamos de incertidumbre cero, es igual a certeza. Es decir, es un mundo de previsión perfecta, que es utópico. Y por supuesto que en un cuestión de, digamos, en un mundo de certidumbres desaparecería el problema de la decisión, porque siempre vamos a elegir la alternativa que nos lleva al mejor resultado, consiguiendo siempre el éxito. Por ejemplo, tenemos que comprar, digamos, un kilo de, no sé, un paquete de azúcar y tenemos dos lugares abiertos. La marca es la misma. En un lugar el kilo vale 2.000 pesos. En otro lugar el kilo vale 700 pesos. La misma marca, la misma fecha de vencimiento, exactamente todas las mismas condiciones. No es tan compleja la decisión. Vamos por el menor costo, ¿cierto? Entonces nos vamos a llevar el azúcar de 700 pesos. Entonces, ahí no hay un problema de incertidumbre, porque tenemos dos alternativas y elegimos por criterio el menor costo. Por lo tanto, digamos, esa es una decisión en condición de certeza. Ahora, si nosotros tuviésemos que comprar un paquete de azúcar y tenemos inflación y tenemos más de dos lugares donde poder comprar y uno nos ofrece pagarla en cuotas y el otro, hay diferentes marcas y diferentes pesos y hay descuentos por promociones, etcétera, ya la situación no es tan sencilla para decidir, ¿no es cierto? Entonces, en el otro extremo existe la incertidumbre máxima, ¿no? Es un mundo carente de cierto orden, o sea, es más, desorden absoluto, ¿no? Entonces, la decisión sería impotente, ¿no? Es decir, el análisis sería vacío, sin sentido, y el proceso perdería su razón de existir. Tanto es en esta certeza total, ¿no es cierto?, como incertidumbre total, esos extremos, uno es utópico y el otro, digamos, complica muchísimo la decisión o la decisión sería imposible. Entonces, vamos a un ejemplo, como yo digo habitualmente, la idea siempre es que esta materia y que vean que la carrera es una carrera, digamos, práctica, ¿no es cierto? Que no es filosofía, esto no es historia, no es filosofía, sino que la carrera es eminentemente práctica y hay que aprender a trabajar y utilizar las herramientas y los conocimientos, llevarlos a la práctica. Entonces, este es un ejemplo. Tomamos una empresa X, en donde cuando hablamos de decisiones en condición de certeza, contamos con información completa, exacta y confiable, ¿no?, sobre los resultados. Entonces, no tenemos duda, es decir, cuando estamos decidiendo en condición de certeza, no tenemos duda sobre el impacto de la decisión. Por ejemplo, vamos al punto 2, cumplimiento de contrato de exportación. Tenemos un cliente al cual ya hemos cerrado el acuerdo de exportación, tenemos que enviarle un contenedor de leche en polvo, es un cliente internacional, fijamos el precio de venta y fecha de entrega pactado ya en un contrato. ¿Qué decisión tenemos que tomar? Solamente enviarlo. Tenemos que tomar la decisión de enviar el contenedor, porque está todo cerrado. Entonces, esa decisión está tomando en condiciones de certeza. O lanzamiento de promociones masivas en donde sabemos que podemos ofrecer un descuento de hasta el 20% en yogures cuyo fecha de vencimiento es el día siguiente para asegurar la rotación del stock. Esto, digamos, ya lo tenemos en claro, está seteado, ¿no es cierto? Sabemos la cantidad de descuento a otorgar, etc. ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones en condición de incertidumbre? La empresa no puede decidir sobre o predecir, digamos, sobre los resultados, porque no faltan datos históricos, hay una volatilidad del entorno importante. Volatilidad es esta incertidumbre, ¿no es cierto? La volatilidad es que los precios suben, bajan, se mueven de manera no uniforme. Entonces,
hay factores externos que son impredecibles, y entonces ahí estamos tomando decisiones en condición de incertidumbre. Por ejemplo, fijar precios bajo una alta inflación. ¿Qué precio vamos a ponerle a un producto, a un servicio, si no tenemos la menor idea de cuánto va a ser la inflación, de qué tenor va a ser? Entonces, es muy difícil en ese contexto, porque es un contexto de alta incertidumbre. O lo mismo, cuál va a ser el resultado de una campaña, de la cosecha de un determinado, de un determinado cereal, ¿no es cierto? Si tenemos el cambio climático y no sabemos si va a haber sequías, si va a haber un régimen de lluvias normal, si va a estar peor. Si no tenemos idea de cómo nos va a ir este, con esos cultivos que tenemos en mente producir. O lanzamiento de una línea disruptiva o inversión tecnológica a largo plazo. O sea, todo eso este, genera, digamos, incertidumbre porque estamos atados al contexto y el contexto es cambiante, incierto, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos, son decisiones en condición de incertidumbre. Eh, no puede predecir la empresa los resultados, sea porque o no, nos faltan datos históricos o porque en el entorno hay una enorme volatilidad, factores externos totalmente impredecibles que hacen que no podamos contar con los resultados, no podamos predecir esos resultados, ¿no? Nos está pasando con los valores del combustible, una guerra impredecible, la guerra que se decía iba a durar poco, ahora se extiende más. Todavía no se sabe si hay acuerdos cerrados, negociación. La cuestión es que los barriles de petróleo han subido por encima de los valores máximos históricos, etcétera, y nadie sabe cuándo van a bajar, si van a bajar, etcétera. Y entonces es una condición de incertidumbre y por lo tanto eso golpea el precio de la materia prima, el precio final del producto y qué precio le ponemos a los productos, ¿no es cierto?, que tienen como materia prima petróleo. Si no sabemos si esta situación va a continuar, no va a continuar, qué va a pasar, etc. Cuando hablamos de decisiones, tenemos también que entrar dentro de lo que llamamos los mundos. Es decir, tenemos tres niveles, ¿no es cierto? Esto ya nosotros lo conocemos, son tres niveles. Tenemos el nivel, digamos, estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, ¿no? Una pirámide convencional, las cuestiones estratégicas se trabajarían en esta parte, las tácticas, que son los planes, en esta parte, y la parte operativa, ¿no es cierto?, con sus planes operativos en esta parte. Entonces, cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de mundos rebeldes, la táctica de mundos esquivos y la operación de mundos dóciles. Vamos a ver qué es esto. Los mundos dóciles o en los mundos dóciles, fíjense que la parte operativa, las decisiones se dan en condiciones de certeza. Por lo tanto, son decisiones repetitivas. Es decir, son decisiones que se transforman como en un hábito, ¿no? Son decisiones de rutina, que por allí haya alguna modificación de las variables internas o externas, pero que están, llamémosle así, controladas, ¿no es cierto? Entonces, los mundos esquivos, estos son niveles intermedios y gerenciales, en donde acá aparecen las zonas que se llaman matematizables. O sea, ¿qué significa esto? Que de alguna forma, este, acá entra a jugar la probabilidad, ¿no? O sea, eh, los mundos gerenciales de aplicación táctica son mundos del planeamiento, de escenarios, en donde existe, digamos, la probabilidad subjetiva y por eso hablamos de métodos bayesianos, de estadística, es decir, de escenarios de simulación, porque acá ya existe la incertidumbre o cierta incertidumbre. Entonces, para poder ver de qué manera
las decisiones van a tener un resultado o de qué tenor va a ser ese resultado en este tipo de mundo donde hay un aspecto de incertidumbre, pero la incertidumbre no es extrema o no es tan grande, pero sí existe como concepto. Ahí nos podemos llegar a llevar de la mano de las estadísticas, por ejemplo, ¿no? O sea, y cuando trabajamos con estadísticas estamos viendo, digamos, datos del pasado, ¿no? Entonces, de un pasado reciente, en donde proyectamos, por ejemplo, qué es lo que podría pasar, ¿no es cierto?, de un año para el otro. Para darles un ejemplo concreto, eh, los estudios en análisis de riesgo de crédito que hacen los buró de crédito, le hacen las consultoras de crédito de riesgo, los hacen utilizando 12 meses eh, de datos históricos, ¿no es cierto? O sea, se predice el comportamiento de un potencial cliente, ¿no? Con 12 meses de datos hacia atrás. Se estudia un comportamiento 12 meses para adelante. ¿Qué puede hacer esa persona o esa empresa dentro de los próximos 12 meses estudiando los 12 meses anteriores? Ahí se usa la estadística, la matemática, y estamos hablando dentro de los mundos esquivos. Cuando hablamos de los mundos rebeldes es la tercera y última categoría, ¿no? Son mundos de la negociación, de la estrategia, de la política, en donde el objetivo siempre es tratar de llevarlos a los niveles de certeza, ¿no? A los mundos dóciles, para poder manejarlos. Pero no es fácil, ¿no? O sea, no es algo simple. No sabemos los resultados que puede ser el abrir sucursales en otras localidades o en abrir, digamos, una sucursal o una filial en el exterior. Hay muchísimas situaciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Los competidores externos, mercados que no conocemos demasiado bien. Entonces, cuando se toman decisiones de esa naturaleza en un contexto de incertidumbre, eso corresponde a los llamados mundos rebeldes y tiene que ver con la estrategia, ¿no? Y se toman en los niveles más altos de la pirámide. Después tenemos decisiones programadas y no programadas, ¿no? Las decisiones programadas son decisiones, como dijimos, rutinarias, repetitivas. No existe un proceso decisorio, es decir, de alguna forma son normas, son procedimientos que se hacen de forma rutinaria. Por ejemplo, recibo correspondencia o recibo, digamos, pedidos de una empresa X, Mercado Libre, por ejemplo, lo que sea. ¿Qué hago con esos pedidos que se reciben todos los días? Se separan de acuerdo a las áreas a las que corresponde, se hace la separación y se entregan. Todos los días se hace exactamente la misma tarea. Entonces, esas decisiones de separar, ¿no es cierto?, lo que llega de afuera para clasificarlo en los sectores y después entregarlo a cada sector, son decisiones rutinarias, repetitivas, que básicamente se dan en situaciones de certidumbre y no revisten demasiado riesgo, ¿no? Por eso son decisiones programadas. Todo el tiempo hacemos lo mismo. No hay análisis, qué hacer, no hay análisis de qué hacer con la correspondencia, nos podemos a pensar, a ver, no, ya sabemos que se clasifica, ni bien se llega, y después se entrega a los sectores que corresponden. Las decisiones no programadas, en cambio, son las decisiones no repetitivas, es decir, son las decisiones de única vez. Por ejemplo, cuando se abre una sucursal, o como dijimos, cuando se hace una alianza estratégica con otra empresa, cuando se decide comprar un competidor, esas son decisiones que no se dan todos los días, ¿no? Todos los días no se compra una empresa competidora, se abre una sucursal, entonces son decisiones no programadas, no repetitivas, de única vez. Lo último, o el último tema que tenemos para ver, tiene que ver con las trampas mentales. Las trampas mentales, los sesgos cognitivos, son mecanismos psicológicos
que utiliza el cerebro, ¿no es cierto?, nuestro cerebro, para tratar de ayudarnos a tomar decisiones simplificando el camino, ¿no? Simplificando las condiciones. Entonces son mecanismos psicológicos inconscientes, heurísticos, que permiten al sujeto resolver la complejidad respecto a una situación, pero por supuesto, para resolver esa complejidad lo que hacen es distorsionar la percepción de los elementos de un problema. Por eso se llaman trampas mentales, ¿no? Nos hacen la vida más fácil para tomar decisiones, pero simplificamos la complejidad del problema. Sobre estos sesgos tenemos una cantidad importante. Están el sesgo en niveles de percepción de la información, los de atribución de una causa a los eventos, el nivel de representación formal de la realidad. O sea, hay muchos sesgos. Estos son algunos, y vamos a verlos cada uno de qué se trata. Rápidamente y repasando, eh, percepción selectiva es rodearme de gente que piensa como yo. Sesgo de analogía, mirar con el prisma del pasado para atraer a problemas del presente. Sesgo de representatividad es inferir, ¿no?, sobre la posibilidad de que un estímulo pertenezca a una determinada categoría. Estamos haciendo una inferencia, inferimos que algo es parte de una categoría o pertenece a una determinada categoría. Si algo puede ser una persona, una acción, un suceso. Sesgo de impresión, enamorarme de las ideas propias. Sesgo de primacía, es decir, eh, lo primero que me sale, ¿no es cierto? Lo primero que se me pone en la cabeza, la primera impresión. Efecto halo, de una cualidad infiero todas las demás cualidades que tiene una persona, entonces esa cualidad es la cualidad dominante, la impresión dominante. Efecto diábolo es lo mismo, pero digamos en forma negativa. Son rasgos negativos, un rasgo negativo que influye sobre la opinión de los otros. Sesgo de atribución egocéntrica es atribuirse éxitos o logros como resultado de la propia acción, sin considerar otros factores. Por ejemplo, el contexto, el azar, el clima, etc. Sesgo de anclaje, estimar a partir de un valor, ¿eh? O sea, nosotros estimamos a partir de un valor que se determinó, se llegó de cualquier forma a ese valor, ¿no? Eso se hace una estimación, ¿no es cierto?, de otras cosas, ¿sí? Se utiliza este valor, que no sabemos cómo se llegó a ese valor, ¿no?, para proyectar cosas, para estimar el valor verdadero en más o en menos. Y después tenemos el sesgo de simplificación, que es reducir la realidad a un modelo simple, sin tomar en cuenta más variables, ¿no es cierto? Son poquitas variables para entender el problema, ¿no? Reducimos, simplificamos la realidad, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. Dijimos, todos estos temas son trampas mentales. Son trampas que nuestro cerebro nos pone a nosotros para resolver un problema que es más complejo que la simplificación. Vamos a ejemplos rápidos sobre este tema. Percepción selectiva, utilizando la misma empresa. El director de innovación cree que el futuro son los yogures veganos. Entonces, si yo soy selectivo en la información, en la percepción, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de leer los informes que muestran el aumento del consumo en materia vegana, y voy a ignorar estadísticas que dicen que la leche vacuna tradicional sigue siendo el 90% de las ventas. Es decir, me voy a parar en la información que yo entiendo que me sirve a mí para darle soporte a mi creencia, a mis ideas. Por eso estoy siendo selectivo con la información. No tomo toda la información. Elijo la información que me interesa. Sesgo de analogía. Ante una caída en las ventas de leche fluida, la empresa aplica exactamente la misma estrategia de marketing que usó en la crisis del 2001.
¿Qué dijimos nosotros hace unos minutos atrás? Sin notar que el mercado, el consumidor actual, los canales digitales son completamente diferentes. Entonces yo tomo una decisión que tomé hace mucho tiempo atrás, la aplico al presente creyendo que voy a tener los resultados que tuve antes. Esa vez me dio buenos resultados, pero hoy cambiaron los canales, cambió el consumidor, cambió el mercado, cambiaron los ingresos, cambió todo. Entonces, no podría tener resultados iguales, ¿no? Sesgo de representatividad. Como un nuevo prototipo de queso crema gourmet funcionó excelente en un grupo focal de Barrio Norte, la gerencia asume automáticamente que va a ser un éxito masivo en todo el país. Eso se llama sesgo de representatividad, es decir, un éxito que yo tuve, ¿no es cierto?, de un producto en un barrio específico de la ciudad de Buenos Aires, yo creo que porque tuve éxito en ese barrio, todo el país, ¿no es cierto?, es exactamente igual a Barrio Norte y por lo tanto, si tuvo éxito ahí, va a tener éxito en todo el país. Eso se llama sesgo de representatividad. Sesgo de impresión. Un gerente propone lanzar un dulce de leche con sabor a menta. O sea, el tipo se enamoró de esa idea, dijo que es disruptivo, pensó que era extraordinaria, ¿no? Y gasta medio presupuesto en su desarrollo, ignorando las advertencias del equipo técnico sobre el mal sabor del producto. Es decir, mucha gente le dijo que no iba a funcionar porque tenía un mal sabor, y este señor, como tiene un sesgo de impresión, se mete, digamos, y lanza el producto. Sesgo de disponibilidad y derivados. ¿Qué es un sesgo de disponibilidad? Hubo un corte de luz en un supermercado que arruinó un lote de yogures, ¿no? Entonces el gerente de logística entra en pánico y suspende todos los envíos de la semana. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que me llega a la mente? Cuando me acuerdo de la distribución, recuerdo ese corte de luz. Entonces, como es lo primero que me viene a la mente, ¿no es esto? Es lo primero disponible, entonces exagero la posibilidad de que vuelva a pasar y por lo tanto corto las entregas. Sesgo de primacía. En una entrevista para el puesto de jefe, el primer candidato se presenta impecable, muy seguro, etc. Entonces, como ya tengo este candidato, los siguientes, aunque sean mejores técnicamente, para el selector se queda con el primero por el impacto inicial. Es decir, no puedes escindir el impacto inicial para considerar otras posibilidades. Por eso se llama sesgo de primacía. Lo primero que vi, lo primero que me impactó, sobre eso voy a decidir. Efecto halo. Como el sachet de leche de la marca es el más vendido, el sachet es el más vendido y confiable, los clientes asumen automáticamente que el nuevo postre infantil es ultra saludable solo por portar el logo, ¿no? Este efecto, digamos, acá lo está marcando, digamos, el consumidor y se deja llevar por un logo, ¿no?, que está en un producto que es el más vendido y confiable, pero eso lo aplica a otros productos de la marca sin haber comprobado que eso es igual, ¿no es cierto? O sea, lo mismo podría pasar en el caso de una persona, utilizando el ejemplo de la entrevista, que, digamos, viene a la entrevista de trabajo y es simpático, con una buena sonrisa, y que nosotros, a partir de esa característica, ¿no es cierto?, entendemos que puede ser una persona muy agradable, que trabaja bien en equipo, que se puede adaptar fácilmente al grupo, etcétera, etcétera. O sea, le vamos agregando cualidades a partir de la primera, ¿no?, sin que necesariamente eso que vimos digamos, se relacione, ¿no es cierto?, con todo lo demás. O el efecto contrario, el diablo, ¿no? O sea, un camión distribuidor llega tarde por un piquete, ¿no? Entonces el gerente de compras califica a esa empresa de transporte como pésima e ineficiente, ¿no? Y anula todos sus buenos antecedentes. ¿Por qué? Justamente por una situación particular, ¿no? Entonces, tomo una circunstancia y entonces
a partir de ahí edifico el concepto de ese proveedor cuando en realidad no estamos tomando los buenos antecedentes. Sesgo de atribución egocéntrica, lo dijimos, ¿no? Las ventas de leche de larga vida, por ejemplo, suben un 30% en invierno y el gerente de ventas cree que todo ese aumento se debe a que él es un fenómeno y que tuvo una estrategia comercial brillante y que la puso a funcionar y entonces aumentaron las ventas por él. Pero ignora que en un invierno histórico con temperatura récord, también se dispara el consumo de bebida caliente, ¿no? Entonces, este incremento se puede deber a factores externos o incluso también a su equipo de trabajo que ha mejorado su performance, ¿no? O sea, no es él con su idea, ¿no? Entonces, eso se llama sesgo de atribuirse, ¿no es cierto?, de forma egocéntrica un resultado positivo, por ejemplo, ¿no? Representación formal de la realidad, tenemos el sesgo de anclaje y el sesgo de simplificación. Anclaje, dijimos, tomamos un dato del pasado y lo utilizamos, que fue determinado de una manera X, para trabajar sobre el futuro, ¿no? Entonces, para negociar el precio de la leche cruda con los tamberos, el comprador se fija en el precio del mes pasado, ¿sí? Aunque los costos de alimentación hayan subido un 50%, la negociación se queda estancada alrededor de esa cifra. Esa cifra es un ancla, ¿no? Si yo me paro en ese dato del mes anterior y no me interesa otra cosa, no me interesa al considerar que los costos subieron, que subió la luz, el gas, qué sé yo, etcétera, que subió, digamos, el forraje, que subió digamos, el costo del servicio veterinario, o sea, no importa nada, ¿no? Simplemente, digamos, yo tengo un precio de referencia, me anclo ese precio y desconozco todo lo que pasa alrededor. Y sobre ese precio negocio. O le pongo un 10% o le bajo un 10%, lo que sea. Sesgo de simplificación: para resolver las quejas por la distribución, la empresa asume la regla de si el camión llega tarde, el culpable es el chofer, ¿no? Yo simplifico el problema, digo, acá no me importa lo que pasa. Se queja la gente porque digamos, el transporte llega tarde, acá el problema es el chofer. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Simplificando la complejidad del problema, la situación, porque en la calle hay piquetes, hay roturas de semáforo, hay corte de luz, hay demoras por fallas mecánicas, que puede haberlo, por demoras en ciertas plantas, ¿no es cierto?, en la recepción de ciertas plantas. Entonces, la hoja de ruta no necesariamente, digamos, es culpa del chofer, puede ser de cualquier de estas circunstancias que nombré. Sin embargo, para nosotros es más simple echarle la culpa al chofer o cerrar o simplificar el problema, y echar al chofer o culparlo al chofer digamos, tener todo el contexto, ¿no es cierto? Y ver que puede haber diferentes factores que impliquen que la logística, ¿no es cierto?, se tarde un tiempo más de lo esperado, ¿no? Entonces yo simplifico y simplemente, o sea, del problema tomo dos variables o una variable que es el chofer y listo. Todas las demás variables no las considero. Esto es un poco lo que vimos hoy. Terminamos de grabar. Esta es la síntesis. El material lo subimos como vamos a subir este video. Y cualquier cosa, cualquier duda o algo que no haya llegado a estar claro, por supuesto lo revisamos siempre en clase.